Bien, estamos transmitiendo en vivo. ah, Así que los que se vayan uniendo pueden ir saludando para poder también saludarles desde acá, desde la ciudad de Punta Arenas. Gracias a los que se están conectando. A la Daisy, que es la jefa en esto. A Gustavo, estoy viendo varios que están llegando, así que bienvenidos. Estamos en el momento de sobremesa. Eh, a ver si veo sus manos ahí, son de lo más tierno. Y estamos esperando en este momento al invitado estrella del día de hoy, que va a ser obviamente Edu Carrasco. Así que, mira, ya me está pidiendo entrar, le vamos a dejar ingresar. Excelente, ¿cómo estás, Pablo? Bien, ¿cómo está usted, don Eduardo? ¿Cómo anda? Bien, bien. Qué lindo. ¿Dónde está en este momento? A ver. Estoy en mi pieza, demoré un poquito porque fui a hacerme mi tecito. Oh, está bien. Eh, Usted sabe que acá en Punta Arenas son las 4 de la tarde. Entonces es distinto claro, el horario sin pensar en eso. de la sobremesa. Pero nos gusta igual la gran sobremesa. Nos está saludando Nicolás. Nicolás Mancilla desde la ciudad de Punta Arenas igual. Así que hay que saludar a Un todos los que gusto. están acá. ¿Cómo estás, Edu? Bien, bien. Hoy día un poco estresado, pero, pero bien. Ha sido un tiempo de encierro interesante, pero lo he podido sobrellevar. Ya, qué bueno. Oye, antes de que comencemos, porque espero que no estén nerviosos por las preguntas que vienen, que sí son un poco terroríficas, tengo que avisar, no va a estar sencillo esto, no va a ser Yo, quizás la sí, mejor yo, la yo, sobre... yo me la esperaba esa otra parte. Yo dije, Pablo, chuta, se Sí, vienen sí, preguntas. sí, va a ser pesada la cosa. No, pero me gustaría que la gente, sé que nos están saludando porque me imagino que están escuchando bien, pero es parte también de la Sí, imaginación sería bueno. porque sería muy bueno tener un pequeño feedback antes de quizás comenzar con todo. Eh, Saber si es que están escuchando bien, si logran escuchar a Edu, a ver si Sí, Edu por puede favor, yo me también. puse esto por eso, Claro, por si estamos acaso. los No dos. sé. Sí, veo que nadie responde, pero bueno, estamos. A ver, hay que continuar, esto es parte de estar en vivo. Si no, toda la entrevista va a ser. Claro. No, interpretemos que esas manitos saludando entonces son, ¿cierto? Gente que dice, O mira, quizás todo se tenemos escuche, sea a perfecto, maravilloso. Daisy, un fuerte aplauso para ti. Querido, Gracias al equipo de comunicaciones que se ha armado todo esto y otras cosas más, así que gracias, chiquillos. yo sé que puede haber gente que está escuchando. Bueno, hay gente que está escuchando y que no me conoce y es obvio que es así. Mi nombre es Pablo Galás, yo soy parte del movimiento del GBU, que quizás vamos a contar un poco de qué se trata, si es que en verdad lo llegamos a entender, porque puede ser que todavía no lo entendamos. Qué bueno que se ¿Cierto? escucha bien en Temuco. Y soy de la ciudad de Punta Arenas, ya lo dije, lo digo de nuevo. Y hoy día estamos entonces con Edu y Edu, me gustaría también que tú pudieras presentarte, decir tu nombre, de dónde estás transmitiendo. Esa parte Le puso por ahí lo la que están Lili. comentando no lo vamos a leer esa parte de ahí. Bueno, mi nombre es Eduardo Elí Carrasco de Aldame, para servirles. Soy de Santiago, vivo ahora en Peñalolén. Acá acabamos de entrar en cuarentena, creo que por allá están saliendo. Sí, uno entra, otro sale. Em, Exactamente. Y bueno, eso, estudio ingeniería civil eléctrica en la Universidad de Chile, ya estoy en el proceso de tesis, mi Wow. defensa parece que va a ser online, eh, así que en eso estamos aquí. Entonces ya es lo último antes de terminar ya la tesis y todas esas Sí, cosas, ¿no? sí, nosotros salimos con la defensa de tesis, ese es nuestro examen de título. Genial. Genial, querido. Hay gente que quizás está escuchando y que va a ser la primera vez que está oyendo acerca del GBU. Me gustaría que seas tú, porque obviamente tú eres el invitado, yo solo tengo que hacer preguntas, que nos cuentes de qué se trata el GBU. ¿Qué es esta Bueno, sigla? el GBU significa Garra Blanca Universitaria, arriba, Bien, amén. no, Grupo Bíblico Universitario es una comunidad de estudiantes que busca transmitir el mensaje de Jesús, el mensaje de su evangelio dentro de las comunidades universitarias acá en Chile. Estamos de Iquique a Punta Arenas ahora con grupos locales, se ha extendido ya por 56 años por la fidelidad del Señor y tiene estudiantes universitarios
que se reúnen semanalmente a estudiar la palabra de Dios, a reunirse en torno a un texto bíblico y a compartir en torno a ello. Así lo Oye, definiría, Edu, creo. ya no, está de manual. Sé que por ahí seguro tuviste venía escrito o algo así. No, Ya no, son no años hay, haciéndome esta misma pregunta. no hay guión por si acaso, así que sé que todas las preguntas van a No, ser. yo estaba esperando que me hablaras antes como para ponernos de acuerdo en algo o algo así, no me habló nada. Y bueno, ok. No, no, no. No, así sea, que sea totalmente natural. Edu, Me parece. cuéntanos un poquito, tú te uniste al GBU, ¿por qué? ¿Y cuándo? ¿Por qué y ¿Por cuándo son qué? las preguntas importantes? Chuta, ¿cuándo? Hace rato ya. Yo entré a la U el año 2013 y bueno, entré más o menos asustado porque yo dije, chuta, la universidad me va a matar la fe y como que unos hermanos diciéndome, no te afanes tanto y todo lo demás, y como que ya. Entonces llegué, eh, supe que existía el GBU por ahí y creo que lo que me motivó fue un poquito eso, el como estar en un espacio de seguridad. Mm. Eh, Al primer núcleo fue eso. Creo que esa fue la primera motivación. Después las motivaciones para seguir fueron cambiando. ¿Y cuándo fue Pero eso? el por qué fue cuando entré o cuando fueron cambiando. No, ¿cuándo entraste? ¿Cuándo fue el...? Bueno, el año 2013 los chiquillos estaban en Bochef, en la Facultad de Ingeniería de la Chile. Los chicos hacían, todavía lo hacen de hecho, pero este año no se pudo por razones que ya conocemos. Hacían una charla al principio de año que se llama Datos Choros, donde le daban a los mechones todos los datos de dónde ir a comer, dónde estudiar, dónde sacar fotocopias, hasta para dónde ir al baño. Eh, Es importante, ¿no? Así que y los chiquillos se paseaban por todas las secciones de los mechones, porque nosotros somos 800 mechones todos los años. Y entraba un chiquillo después de una clase de cálculo, ingeniería entraba a cálculo, y decía, cabros, el miércoles a las 12, que es el horario protegido de la facultad, vamos a hacer una charla con todas estas cosas, la organiza el GBU. Y yo dije, ya, pues vamos. Y ahí fui, como que la última slice era el GBU es esto. Claro. Y, Tenía su y ahí trampa hablé con el uno, tema. claro, sí. De, ha resultado mucho, después lo fuimos repitiendo todos los años. Y ahí estaba Rubén Barrera en ese tiempo, que era secretario ejecutivo de Poniente en ese entonces. Yo sin saber lo que era un secretario ejecutivo, sí, porque, Claro. Me dan ganas, perdón que te interrumpa, me dan ganas de decir que no conozco a Rubén Barrera solo para sentirme más joven, pero lo conozco. Y está bien. ahí. Cariño para Rubén Bueno, si es que está escuchando. sí, cariño al Rubén, que no lo veo hace rato, pero ahí fue la primera persona que le hablé. Y le dije, oye, ¿qué es el GBU? Y me dijo, mira, somos estos, nos reunimos todos los miércoles a las 12 en tal sala. Bueno, voy a ir. Y ahí fui y me quedé. Qué bacán. Para la gente entonces que se está conectando recién, yo sé que siempre va a haber gente que se va a conectar, desconectar, pero que nos va a escuchar en otro momento. Estamos haciendo, ¿cierto?, la sobremesa con Edu y tomando un cafecito o un tecito por el otro lado, Mira qué lo que a nivel. usted le guste, claro, lo que a usted le guste más. También le inventamos, ¿cierto?, a que en este rato pueda acompañarnos con un café, pueda acompañarnos en la mesa para conversar, ¿cierto?, un poquito del GBU, pero también de la vida de este hombre que está del otro lado. Pero bien, Un placer, llegaste ¿no? entonces en el 2013. Pero 2013, hace rato ya. desde cuándo, sí, claro, yo traté de sacar la cuenta, pero lo mío no es la matemática. ¿Desde Mejor. cuándo tú eres cristiano? Uh, extraña esa pregunta. Bueno, Claro, yo sí, soy de no es cuna tan sencillo. cristiana, por así decirlo. Mm. Claro, de chico yendo a la iglesia con mis papás, mis papás se conocieron en una iglesia, Wow. me presentaron en la iglesia y todo lo que le hacen a un niño cuando es chico, iba a la escuela dominical, le acompañaba a mi papá y todo. ¿Se puede saber cuál iglesia? Eh, yo nací y en la iglesia se llama la iglesia del Señor por la cual Jesús dio su sangre, o por la cual fue lavada con la sangre, Está bien, algo está así bien. era la bajada de título, porque hay varias iglesias del Señor. Eh, y en el año 2008, creo, nos cambiamos de iglesia, Mm. uno porque nos quedaba lejos, y otro porque empezaron a pasar cosas extrañas en la iglesia, que mis papás dijeron, como no queremos que nuestros hijos crezcan en eso. Pasemos esa parte rapidito. ¿Va? Así que
nos fuimos a otra iglesia que nos quedaba como a 5 minutos de la casa, y ahí como que yo me empecé a interesar un poquito más. Y ahí no, en verdad no sé cómo pasó, pero de repente ya no era la motivación de acompañar a mis papás o de ir porque mis papás me estaban pidiendo que vaya o algo así, sino que yo empecé a ir porque yo quería. Y me acuerdo siempre de algo que me dijo mi mamá un día como, ahora tú estás convertido, incluso más que yo. Y yo como ahí quedé pensando, es como, oh, verdad. Qué bueno. Eh, y después fueron otros procesos. Creo que ahí fue como un proceso en que yo me encontré con el Señor y comencé a relacionarme con Él. Pero después en el GBU comencé a hacerme más preguntas y Mm, comencé a mm. cuestionarme cosas. Y empecé a Vamos a tener mis llegar a... crisis de fe igual. Entonces ahí ya empezó otro proceso. No sé si la conversión todavía se acabó o no, pero, pero sí, como que Claro, no yo sé, cuento, además de ese entonces, este proceso que he vivido hace wow, pocos años. no sé si le voy ganando a mi mamá ahora, pero claro. ¿Mm? No, no, te decía, no sé si le estás ganando a tu mamá ahora, eso de estoy más convertido que tú o no, pero es parte de... No Mira, sé. pregunta, aquí sé que nos vamos a poner nota, aunque si la gente quiere evaluar y poner notas, es libre de hacerlo mientras escucha. ¿Conoces el método sueco? Sí, Una conozco el noción de método forma. sueco. Bien, ¿podrías contarnos en un minuto de qué se trata? Bueno, creo que lo he hecho una vez. Uy, Eh, te puse Se en trata aprietos, de, ¿viste? sí, yo recuerdo siempre los símbolos que tiene el método sueco que igual van cambiando según la persona que me lo ha enseñado. Claro, Y yo lo sé. La primera es esta llamita o esta ampolleta en sí, que perfecto. van las ideas que el texto va sacando. Luego están las preguntas, que son las cosas que van saliendo del texto. Esta flechita, que son las aplicaciones. Y por último, este globito como diálogo, en que son las cosas que uno también puede ir compartiendo o hablando con Dios. Perfecto, No sé mira. si... No, hay otros que inventan, bueno, hay tantos métodos como gente. Saludar, Sí, bueno, también. a los chiquillos que nos están saludando, al Gustavo que estaba lavando la loza, felicitarlo porque es lo que hay que hacer, amigo mío. También. También Yo a la todavía gente no. de Guatemala que nos está despidiendo y a los que dicen que la conversión nunca termina. Creo que estamos todos quizás en el mismo canal y en en el mismo camino de fe en este momento. Edu, me encantaría invitarte a poder ocupar este método para disecar un poquito, así como examinar tu experiencia en el GBU, porque tú eres parte de la Rayos. directiva, ¿sí o no? Así es. Entonces, tienes también una visión respecto al movimiento y sería súper bueno que estudiantes y gente que está escuchando pueda conocerla, ¿no? Entonces, Ujú. partamos con la ampolleta o la llamita, como tú dices. La ampolleta es, a ver, ¿qué es lo que más te llamó la atención y qué es lo que más te llama la atención del movimiento? Lo que me llamó la atención fue la diversidad de gente. Llegué al núcleo, habían pentecostales, bautistas, asambleístas, un presbiteriano, hasta de iglesias sin nombre, estaba medio ahí, que era muy extraño para mí, como, eso me llamó la atención y después cuando fui conociendo más gente me fui dando cuenta que la diversidad era aún mayor. Eh, y eso creo que aún le da eh, algo, no sé, es como lo rico para mí del movimiento. Mm. ¿Sigue siendo lo que Eh, más te llama la atención? No, eso fue al principio, fue cuando llegué, como qué raro esto. Después fue el tema del estudio bíblico, fue como, no sé Mm, si yo venía de un contexto muy poco estudioso o qué, pero yo viendo estudiantes haciendo su devocional en los campamentos y cosas así, que nos reunamos todavía a estudiar la Biblia, en verdad nos reunimos a eso, es como, que, qué rico tener eso, como, en verdad nos reunimos mm, para eso, es como, me llama la atención y me encanta, es como wow. la B larga del GBU en medio, en verdad eso me Claro, gusta mucho. sí, genial, genial, cosa muy importante y queremos ver más o menos entonces cómo tú lo estás viendo, ¿ya? Ujú, Entonces, ese es el foco de luz. Después tenemos el signo de pregunta. Y el signo de pregunta siempre es un indicativo de las dudas, cosas que le preguntaríamos, se dice, al autor del texto o a Dios mismo. Y ujú. quiero preguntarte, ¿y qué son las cosas quizás como tú dices, que han hecho esas crisis? ¿Qué son esas grandes dudas que has tenido? Y mira dónde paro, pasado y presente, quizás cuál es hoy día tu gran duda respecto al movimiento, qué es lo que quizás todavía no entiendes, o quizás respecto a la fe, la vida.
tienes la libertad Mm. también de compartir. Eh, Creo que una duda que siempre, o sea, no sé si duda, es como el problema que a veces tenemos, como es la relación que hay con las iglesias locales, Mm, que en algunos casos es súper buena esa relación y súper bacán, y hay iglesias que apoyan y todo, pero por otro lado, también el GBU es medio desconocido en alguna iglesia. Yo, en mi contexto eclesiástico no existía la palabra GBU o alguien que había ido al GBU antes, nada de eso. mm, mm. Eso me genera a veces dudas, y también por experiencias que han pasado otros chicos. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué chocamos tanto? Si en verdad estamos en la misma. Entonces, Mm, como, wow. esa vez en mi... Ah, Esa es como la actual, ¿no? sí, la actual, pero también Ah, también ha sido la de hubieron antes. más al respecto. Oye, yo perdón. Aquí yo sé que el canal del GBU me puede censurar, me pueden echar, pueden cortar este video, lo que quieran. Te Lo digo pueden por qué. guardar o eliminar después. Claro, te digo porque creo que muchas veces, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, nos presentamos como gente con muchas respuestas, como si nunca tuviéramos dudas, y yo creo que todos Mm. tenemos grandes dudas, siempre. Sé que está Gustavo escuchando y quizás puede salir este rato, Gustavo, porque vamos a habar de las grandes incógnitas. No, son Cuéntate bromas, un rato. pero ¿cuál ha sido quizás, vuelvo en esa idea, tu crisis personalmente con la fe, así como durante la universidad y que tú dices, mira, eh, porque tengo varios amigos que me dijeron así, mira, estando en el GBU, a mí me explotó la cabeza con esto y no sabía para dónde ir después, pero sigo vivo. ¿Tuviste algún momento Ujú. así? A ver, es que igual hay que entender como el contexto donde venía yo. Claro. A ver, en un principio yo hasta dudé de participar en el GBU. Mm, Como que en mi segundo año vi cosas que en verdad no eran como propiamente del GBU, sino de algunas cosas de algunos chicos que estaban en el GBU y que llevaban ciertas cosas, y yo también era muy legalista antes. Entonces, parte de eso me hizo como preguntarme si en verdad quería seguir en el movimiento o seguir siendo parte del núcleo y todo. wow. Esto creo que nunca lo he contado a tanta gente. Eh, y en ese entonces estaba Rubén postulando la DEN. ¿Por qué es importante eso? Porque Rubén me envía su autobiografía, y en una de las autobiografías de sus compañeros que estaban entrando a la DEN, una de las personas que estaba participando en la DEN, que estaba entrando, era de mi iglesia, pero de otra localidad. Wow. Entonces, ahí, y, y esto fue justo después de una oración que yo ya había hecho al Señor: Señor, como en verdad tú quieres que esté en el GBU, como que hay cosas que no me gustan o cosas que me llaman la atención, pero en verdad como que no casan mucho conmigo, y así empecé como a darme vuelta en todo esto, y, y ahí me di cuenta, wow, en verdad sí, esta persona que ni siquiera conocía en ese entonces, pero no, tenía mi mismo pastor y todo lo demás, Mm, podía participar que yo no. claro. Y que además está participando en la DEN, que era una cuestión que para mí sonaba como algo muy grande en ese entonces, o muy lejano. Claro, y ahora muy. Sí, y ahora estoy aquí metido. Bueno, eh, y ahí fue cuando empecé a hacerme más preguntas sobre estas cosas, que yo creía en el Señor, pero tenía a un Dios muy castigador sobre mí. Wow. Y ahí fue donde tuve mis crisis. Es como, tenía esta mirada legalista, ¿cachai? Tenía una mirada un poquito más en el que yo tenía que esforzarme por ganar el favor de Dios. Wow. Entonces ahí empecé a aprender mucho, y ahí fue como todo este proceso de conversión que te decía antes, Claro. en que también el Señor fue transformando el corazón. Wow. Wow, genial. Oye, gracias por igual compartirlo. Sé que puede ser pesado que insistan ahí en un tema, pero parte de lo que hay que hacer en la sobremesa, ¿no? Me puedo desconectar. Claro. El método sigue, ¿cierto? Con la flecha, es decir, algo que puedo aplicar a mi vida. Y quizás ya estabas compartiéndonos una de estas cosas, ¿no? Algo que en lo práctico sí puedes aplicar. Sé que también la idea del estudio bíblico es algo que nos has contado, pero quizás hay algo Ujú. más que tú dirías, esto ha sido como un aplicativo constante, lo que me ha servido mucho en la vida, en los estudios. Ujú. Eh,
yo entré a la U queriendo salir luego de la U. Rayos. Ya, Eh, terminar la carrera, salir, ponerme a trabajar y listo. No pensé que en mi último año estaría trabajando para, también en esto. mm, Eh, y creo que eso es lo que, como cambia el propósito al final de estudiar, en que se junta el estudio, se junta con la fe y veo el estudio y el trabajo también, la carrera profesional como un servicio a Dios. wow, Incluso si estoy escribiendo código en un computador o estoy enchufando cablecito, que es lo que yo hago, que es programar microcontroladores, mm, incluso si tengo que hacer esas cosas un poquito que pueden ser muy desconectadas a la fe o uno puede pensar como muy poco sagrado, muy secular, claro. eh, yo lo veo también como una parte de la imagen de Dios que está en cada uno de nosotros. Y eso Wow. sin duda ha sido una aplicación que viene del GBU, que el GBU me ha enseñado que también, pues, siendo estudiante universitario, estamos sirviendo al Señor. Wow. Hey, qué tremendo lo que estás compartiendo, Edu. Queremos insistir bueno, en saludar a la gente que sigue conectándose y también desafiar a los que están escuchando en este momento. Vamos a tener hacia el final un espacio donde quizás podemos elegir alguna de las preguntas si ustedes quieren preguntarle algo, especialmente a Edu, porque quizás usted conoce un Sí, poco más de su turbulento eh, pasado o de su... No, no, Rayos. son bromas. Claro. Pero quizás hay algo que usted quiera preguntar o que quiera decir, entonces sería genial también poder poner, expresar esas preguntas y poder compartirlo. La última parte justamente de esta, de todo este estudio, ¿no? El método sueco, es el globo, ¿cierto?, de conversación. Algo que compartiríamos que ya no es solo una aplicación personal, algo que compartiríamos, ¿cierto?, con la comunidad. Entonces yo quiero plantearte así esta pregunta. Si hay algo en lo que tú crees que el movimiento necesita mejorar, ¿sí? Estamos en modo presidente de la DEN, en modo Big Boss. Tú dirías, mira, esto es lo que como comunidad creo que todavía necesitamos trabajar, todavía necesitamos avanzar. Mm, Mira, hay algo que nos pasa, que creo que es una de las cosas bacanes, pero que incluso podríamos explotar más. Eh, el GBU es una familia, es de verdad cuando uno es comunidad, ¿cachai? Estamos todos juntitos, estamos todos en la misma, Mm, pero como que con el tiempo eso se va perdiendo. Eh, o nos quedan los amigos al final, pero como esos amigos que al final vimos en el campamento y después no lo vimos más, se nos empiezan a perder. Eh, claro. quiz- eh, y ahí quizás lo que podríamos ir mejorando, podríamos ir viendo cómo hacerlo, no sé, en verdad, es cuando ya no somos estudiantes, cuando ya pasamos y tampoco no nos dedicamos a ser asesores o ser parte del CA, por así decirlo, o a trabajar como en algo muy jebuista, por así decirlo. ¿Cómo podemos Claro. seguir conectados con lo que está pasando con los estudiantes, con los que, no sé, pues fueron al campamento conmigo el año no sé cuándo, Mm, qué va pasando con ellos? ¿Cómo seguir siendo comunidad después de la universidad? Después, claro, a todos nos cambia la vida, pues a todos nos... eh, ya, de partida ya no somos estudiantes, algunos se empiezan a casar, a formar familia, claro. eh, se pueden irse a vivir a otros lados, qué sé yo. Eh, pero ahí como que se nos va perdiendo la conexión y siento que es algo que también me va a pasar a mí, pues. Eh, como que veo que se avecina eso, entonces quizás también un poco del miedo de lo que puede ir pasando. Mm, Pero sí me llama la atención un poco eso, el, el cómo seguimos siendo comunidad después de esto. claro. Por ahí está comentando también Gustavo Fuentes, seguro entiendo yo, es él, no, no creo que sea otra persona, y dice Sí, GBP. sí. ¿Eh? Sabemos qué es el GBP, ¿no? Puedes contar tú a las Sí. personas ya que usted Eh, tiene que hablar, yo tengo que hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué? El GBP vendría siendo el grupo bíblico de profesionales. Y claro, hay varios GBPs que han salido por ahí. Eh, y varios de ellos han sido fundamentales para grupos locales eh, en algunos tiempos importantes. Mm, Creo que justamente no sé si la experiencia o la sabiduría que pueden tener alguien que ya pasó por un buen rato, eh,
le da a los estudiantes y también los estudiantes se sienten animados cuando ven a alguien que ya pasó por lo mismo que, que podemos estar viviendo. Eh, Una de las cosas, por ejemplo, que yo veo bueno, lo veo en los asesores, un asesor una persona que dejó de ser estudiante y antes de ser asesor se metió al mundo profesional. Entonces, con ella le he hecho varias preguntas cómo ha sido el mundo profesional y ahí me dice como, mira, en verdad es así, es así, como he tenido estos problemas, los problemas que tenía estudiantes los tengo ahí también, pero de otra manera. mm, Es interesante también tener esas conversaciones con la gente que están en el cambio, po, la progresión. claro, vamos hacia la vida profesional. Hay un montón de gente comentando, no, no sé si un montón, pero están ahí comentando los chiquillos, está la decisión de ideas de hacer reuniones estilo gringas como la clase del 92, eh, Claro. que no son malas ideas, desde luego. Pero sí, es un desafío, ¿no? El cómo seguimos siendo comunidad y seguimos siendo agradecidos de aquello que Dios quizás también marcó, como tú nos contabas, en el corazón de uno estando como estudiante universitario. Es parte importante de la vida. Veo que nadie quiere preguntar algo, ¿no? Yo creo que no se animan. Puede ser que conozcan el pasado, como dije yo, pero está bien. No quieren preguntar eso. Edu, me encanta entonces todo este quizás panorama que hacemos de forma sencilla con este método para ver el movimiento. Y cuéntanos un poquito Qué más buena idea, debo decir. de, de tu trabajo como DEN. Me gustaría que pudieras contar cómo ha sido tu experiencia, qué son las cosas que todavía ves como desafío. Tú tienes el micrófono abierto. Bueno, es súper extraño estar en la DEN eh, y estar en pandemia. Es como, wow, no pensé que iba a pasar Claro. esto. Durante el verano, la DEN se reúne por ahí por febrero, después del campamento nacional, eh, en este caso fue después de la escuela de líderes, y ahí uno planifica todo el año. Y claro, teníamos planificado, ahora se nos venían los como 5 zonales, encuentro de líderes, ya se hubieran acabado la semana pasada, de hecho. Y así también visita a grupos locales, que es un poco lo que hacemos. Nosotros tratamos de conectar a los grupos locales entre sí, buscamos apoyar también a las directivas locales. Cada grupo local tiene su directiva local, donde está su secretario ejecutivo, como mínimo está el secretario ejecutivo y también otros cargos en la distintas directivas, respondiendo también a la necesidad de cada grupo local. Hay grupos locales más chicos, otros más grandes. Y ahí tratamos de conectar con ellos, de buscar qué es lo que necesitan, de apoyarlos de alguna u otra forma, de también saber cómo están llevando la misión. A veces también el traspaso de un ejecutivo a otro es complicado, como que el ejecutivo anterior se pierde, entonces llega el Claro, ejecutivo nuevo y como, oh, no sé qué hacer. Entonces ahí somos como, tratamos de estar como figuras de apoyo, esperamos estar ayudando en eso. claro. Eh, entonces parte Querido, de esa labor es como tratar de conectar con viajes, con eventos, que son las cosas que nosotros tenemos que administrar y organizar también. En compañía también de los estudiantes, no es que hagamos todo solo para nada, sino que conectamos con otros. tengo, Y claro, ahora sí, la labor ha ido cambiando. Ya las conexiones no es como yendo a, sino que buscando la conversación telefónica, buscando el mensaje por WhatsApp y con hartas reuniones por videollamada, pero tratamos de responder a lo mismo, de cómo los estudiantes siguen llevando la misión, siguen predicando a Jesús en las universidades, siguen invitando a los estudiantes a participar, siguen teniendo estudios bíblicos. Vamos también un poco supervisando que eso vaya pasando. Y si no va pasando, bueno, vemos qué hacemos, qué pasa, qué sucede. También tratamos de conectar con estudiantes que no tienen GBU en otras ciudades. Eh, Tenemos la bendición ahora de tener un grupo de la Universidad de Atacama en Copiapó. Así que ahí no hay ejecutivo, no hay una directiva local, pero sí la encargada de núcleo está como respondiendo como ejecutiva ahora. Así mm, que con ella hacemos la misma labor. O sea, ¿qué es? Y ahí ya parte un poquito más abajo, ¿qué es el GBU? ¿Cómo se hacen los núcleos? Talleres de EBI, talleres de otros métodos de estudio, y así. mm, Y ahora
hay un grupito que está apareciendo en Talca que también deberíamos responder de la misma forma o buscar que otros también puedan apoyar a los chicos. Hay una pregunta genial y por eso estoy así como tratando de interrumpirte. Para. Sé que el trabajo es apasionante y por eso hay tantas cosas que decir. Lamentablemente el Sí. tiempo se nos ha pasado volando, no nos queda mucho rato en esta Oh, rayos. sobremesa. Se ve el fondo, acá está lloviendo, sé que es un ambiente incluso distinto, lejano. Yo solo hago esta pausa porque soy muy distraído y me encanta que llueva, perdón Edu. Aquí Pero despejadito. hay algunas preguntas serias y otras no tan serias. No, hay dos preguntas que llegaron recién. Esta es la pregunta seria. No, esta es la no seria. Edu, tocas el triángulo, veo algo triangular atrás. Sé que la gente está súper Eh, concentrada en lo que dice, pero también Me encanta. viendo ahí, Mira, tratando. en realidad no, pero voy a sacar esto para mostrarte. Tenga la libertad, ¿no, amigo? Yo mostré la lluvia, usted puede mostrar lo que quiera. Eh, en verdad esto lo tengo de chico, como que yo estaba en la iglesia haciendo cosas, entonces me dijeron como, ya, entreténganlo con algo y me pasaban un triángulo y yo empecé ahí a jugar con esto. Claro. Por alguna razón lo sigo teniendo y lo tengo ahí colgado, pero no es que ande tocando mucho el triángulo, toco otras O cosas sea, más interesantes, en verdad. fuiste el dolor de cabeza de mucha gente. En verdad yo era No, bien no, tranquilo, ya. pero como que mi mamá me dice eso, ¿no? Si eres bien tranquilo y todo. Era muy serio y todavía sigo siendo medio serio. Pero sí, como para entretenerme me pasan eso, tenía un tambor también. Ahora, Hay varias fotos por ahí dando vueltas. El tambor ya no está, lo rompí ya. creo. Chuta, el tranquilo reventando y rompiendo los tambores, ¿qué pasa? Eh, claro, oye, tengo una pregunta y esta pregunta sí hay que responderla bien porque es de una ex secretaria general, imagínate. Parte del soporte regional del GEU, doña Carmen Castillo. Si yo no estoy confundiendo, sé que es Carmen Castillo la que pregunta, ¿cómo podemos ayudarte en tu trabajo en la DEN? ¿Cómo la gente puede ayudarte? Edu Eh, chiquitito, perdón, Edu chiquitito entendiendo la Trinidad, dicen por el tema del triángulo. Pero bueno, Gracias, Katy. Sí, de ahí que el Señor me está revelando su... seguro que sí. Eh, Mira, algo que siempre necesitamos es conectar, sobre todo con iglesias en donde no hay necesariamente un grupo local o no hay una persona como, eh, así como fija, donde nosotros vayamos Mm, y extendamos la misión. Últimamente, el año pasado, porque no hemos viajado últimamente, pero el año pasado fue a Iquique, que fuimos a Iquique y hay como una iglesia que estaba allá, donde uno de los chicos de Iquique está. No teníamos más contacto. claro. Entonces, yo sé que todos pertenecemos a iglesias y las misiones usualmente tienen iglesias en otras partes. Creo que algo muy práctico podría ser eso, la conexión con iglesias, donde también uno puede llevar el GBU, uno puede presentar también el GBU, cómo se está realizando, y ahí los mismos estudiantes después conectan con esa misma iglesia y pueden ir a servir a esa iglesia Mm, para conectar también con ellos, y después se pueden pedir cosas algunas en esos casos. Y también pues, invitar a jóvenes de esa iglesia a conectar con estos mismos estudiantes. ¿Por qué menciono Iquique? Porque fue interesante lo que pasó allí. Llegué y no tenía alojamiento, y era como las 6 de la tarde. Y cuando lleg- llegamos nos fue a buscar un hermano que había sido del GBU en los años 90, creo, 2000 por ahí. Nos fue a buscar, llegamos y había alojamiento yo fui con dos chicas más, había alojamiento para ellas, pero para mí no había alojamiento, un lugar para mujeres y y otro para hombres, y el de hombres ya no estaba disponible. Entonces me quedé un poco varado, po. solo un poco, solo un Eh, poco. Solo un poco varado, primera vez que andaba en Iquique, no conocí Iquique, yo como chuta. Eh, y bueno, ahí me salvó una amiga, y me dijo como, de partida me preguntaste, ¿y bien? De verdad no sabía qué pasaba, y no, en verdad no me esperaba esto, y llego, ella me dice ya, contactó un par de personas y en 30 minutos me consiguió alojamiento, y fue una bendición. Pero ahí no solo llegué a una casa, llegué también a una iglesia. Y ahí la iglesia inmediatamente dijo, oye, pero hubiésemos sabido antes de ustedes. Es como, nosotros tenemos chicos que podrían apoyarlo y todo. Wow. Y fuimos a hacer el encuentro de líderes ya en ese entonces, y una de esas personas fue después del encuentro de líderes, y así. Después Mm, conectamos con otra iglesia más allá, y así. Fuimos
al final fuimos a conocer iglesias de alguna forma. Como yo en su... Em, sí, creo que es eso. Hoy día hay un grupo incipiente en Copiapó, hay otro que podría estar partiendo en Talca. Ahí necesitamos contactos de gente que esté allá, que hoy día no los Bueno, tenemos, pero hay ahí gente de pueden ir saliendo Talca que está gente de Talca que nos escuchando. está mirando, que tenga contacto en Talca también. Mira, vamos a dar espacio a esta Eh, pregunta. Perdón que te interrumpa, vamos a dejar hasta acá esta pregunta de la Carmen, porque ahora el secretario general está lanzando una pregunta. ¿Qué dice? Pregunta, ¿Qué dice ese hombre? Le dijimos que se ¿qué, desconectara. qué está leyendo? ¿Qué está leyendo, don Eduardo? Uf, ¿Qué rol estoy incluye leyendo la varias cositas. lectura en tu formación integral? Mira, yo cuando antes de entrar a la U era súper poco lector, después entré a la U, me tenía que poner a estudiar, así que menos leía. Eh, Después apareció el GBU, me presentó un plan de lectura, empecé a leer unos libritos y ya me puse más lector. Estoy leyendo ahora dos libritos, uno se llama La Predicación de Timothy Keller, que no sé dónde lo tengo por ahí. Aquí está, que me lo regaló mi hermano en Navidad. Qué tierno, buen Y regalo. mi hermano también, que mi hermano es mucho más lector que yo, tenía un libro por ahí botado que se llama Los Miserables de Víctor Hugo, que es un escritor francés y un libro enorme. Nunca había leído un libro tan grande. Pero también alguien me animó a leerlo, él lo tenía y yo ya, démosle. Y ha estado bien entretenido. Es una lectura muy, muy interesante y también que me entretiene ahí por la noche para quedarme más dormido. ¿Qué tan útil ha Son sido dos la lecturas que lectura están. ¿Ah? qué tan útil ha sido la lectura en tu formación Uf, integral? lo hubiera escuchado de antes. Creo que me había perdido de mucho. De alguna u otra manera, cuando uno conoce esto de Levi, de la Biblia y todo ello, también te ayuda como a comprender otros textos, ¿no? El estudio bíblico inductivo, que tiene como todo este método, uno lo puede aplicar a varias cositas, en verdad. Es como observar, interpretar y aplicar. Eh, entonces eso me ayudó también como en mi comprensión lectora. Mm, qué Y ahí partí leyendo más. De partida fueron como los planes de lectura del GBU y después me fui abriendo a otras cosas. genial. Edu, yo creo que hay gente que todavía tiene ganas de escuchar de las aventuras y desventuras de don Eduardo, pero el tiempo ha pasado Puedo hacer otro volando libro, y, otro día. claro, ¿Qué hora es? yo quiero hacer, Tengo que mira, hacer dos una tesis cositas, también, así que claro, queda harto todavía. Solo dos cositas que quiero hacer para que terminemos. La primera es, si es que tuviéramos que escribir un libro, ¿ya? Tenemos que escribir un libro sobre justamente estas aventuras de Edu, ya sea en la D, llegando al GBU, o en tu propia vida, de estos últimos 10 años. Mira el espacio que estoy diciendo, de estos últimos 10 años. ¿Cómo chuta se bien, ya. llamaría ese libro? Esa es la pregunta. Ya. Puedes pensarlo igual, ¿ah? No es necesario que... No, creo que sería algo así como la gracia del Señor llamando a un pequeñito por ahí. Algo así. Está tierno igual. Sí, siempre he sido chiquitito, como me dejo barba para verme un poquito más viejo, pero no sé si resulta. Después cuando empiezo a No, sentirme viejo, no me la corto. resulta, no Rayos. resulta. Ya. Hay gente que está Gracias. diciendo que espera aparecer en ese libro. El título de Sí, nuevo era, la gracia actuando en un pequeñito, algo así. wow, Ya. está bueno, ¿ah? Claro, está tierno como Edu, eso es lo que dicen, y seguro que sí. Querido, no resulta, Querido varios Pablo. apoyan esta idea. Lo último entonces, porque dije que eran dos cosas, quiero regalarte un minuto cronometrado, no mentira, es más que un minuto, pero es la libertad que tengas de con tu ternura, con tu ¿Puedo propio dejar de ser porte, un rato? tamaño y gracia que has recibido de Dios hasta el día de hoy, que puedas también dejar quizá algún saludo, algún mensaje de esperanza, de ánimo para las amistades y la gente que pueda llegar a escuchar esta pequeña locura de sobremesa. ¿Puedo dejar mi spam también ahí? Por favor. Ya. De partida, creo que algo que me he dado cuenta es que el Señor nos llama en tiempos que Él no tiene como esto fuera de control. Mm. El Señor sabía que venía una pandemia, el Señor se preocupó de ponerme a mí como presidente en una pandemia, no sé qué tiene en la cabeza, pero bueno, es su plan. Nos llamó a nosotros ser estudiantes en medio de este tiempo.
el Señor sabe por qué hace las cosas, el Señor quiere que estemos en este tiempo sirviéndole a Él, así que démosle, como que en verdad Él sabe lo que hace. Eh, Creo que eso también ha sido para mí tranquilidad y la esperanza es que el Señor nos prometió eso, Él estaría con nosotros hasta el fin, así que no hay que desesperarse. Tenemos al Señor de nuestro lado siempre. Wow. Mi spam es que el sábado tenemos encuentro de líderes a eso de las 9:30 de la mañana, 10:30 en Magallanes. Vamos a estar partiendo con un devocional en los hogares. A las 10 de la mañana nos empezaremos a conectar por Zoom. Nos llegó una cuenta de Zoom para 300 personas, así que estamos felices por eso. Eh, y ahí vamos a estar hasta las 1:30, conociendo más del GDU, conociendo también cómo podemos servir en medio de este tiempo. No sé en verdad si respondamos todas las preguntas ahí, pero esperamos ahí tener un tiempo también para vernos. Es difícil en esto, como por videollamada, a veces estamos medio chatos de ver pantalla, pero es la opción que hoy día tenemos y podemos ahí vernos. Y lo otro es que en la oficina se han estado realizando estudios bíblicos todos los lunes a las 6:30 de la tarde, y ahora eso va a pasar a ser online. Me dijeron que empiece a compartir eso, y es como el núcleo de los sin núcleo, así que si usted está sin núcleo, vaya para allá. Qué bueno. Qué bueno. Hey, Edu, queremos de verdad darte las gracias por poder escucharte, pese a que estés haciendo comerciales hacia el final. Te vemos no como Siempre, siempre lo que es fan. simplemente un presidente o alguien que hace publicidad o spam. Es bueno verte y escucharte como, bueno, como lo que tú eres, ¿no? Como persona, como estudiante. Ha sido de verdad una alegría. Claro, y ahí está Ujú, también Gustavo haciendo publicidad, no des por hecho el libro de los hechos, justamente. exactamente. Eh, pero de verdad, queremos darte gracias. Insisto, si quieres todavía alguien a quien necesitas enviarle saludos o algo por el estilo, Eh, este es tu minuto. no, agradecer a la gente que se conectó, a toda esa gente del encuentro, que es la iglesia donde estoy ahora, de ahí les vamos a enviar el link y todas esas cositas. Un Súper. abrazo a todos los chicos. Y bueno, quizás lo último que decir es darle las gracias al equipo de comunicaciones, a la gente Sí, del equipo asesor, que tiene estas ideitas que sacaron por ahí también un filtro para historias de Instagram. Sirve también para conectar, para saber cómo otros han vivido esto. Y también porque van a haber más estudiantes, imagino que van a estar sometidos a las preguntas de Pablo. Eh, Así que prepárense aquellos que puedan sí. estar ahí. Hay buenas sobremesas, ¿no? Con gente amable, que es tierna. Este sobremesa es más como cuando quedaste con la guata hinchada y estás ahí. Pero bueno, es sobremesa Ha sido un igual. muy buen tiempo, ha sido un muy buen tiempo, un Qué honor. bueno, qué bueno. Querido, mira, quiero despedir este tiempo contigo, así que no te arranques todavía, pero compartiendo un texto para todas las personas que nos están escuchando. Primera de Tesalonicenses 2, 19, 20 dice algo así. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza, nuestra alegría o el motivo de orgullo delante de Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Y quiero despedirme con esta idea. Al final, por encima de las cosas que podemos hacer, por encima de estructura, no, de todas estas cosas, nuestra verdadera alegría es gente, estudiantes, conociendo más de Jesús. Y yo sé que Ujú. también es lo que moviliza tu corazón, Edu, y tú eres también motivo de esa alegría. Sé que varios de los que comentaron, de Gustavo, Carmen, y Luz, Daisy, tengo un montón de nombres que pudiéramos agregar. Sé que sienten alegría y eres parte de ese orgullo de caminar juntos. Así que un abrazo gigante para ti, Un un abrazo, abrazo Pablo. para... Saludos a todo Punta Arenas, a toda la gente por allá. Muchas gracias. Sigue lloviendo acá. Nos despedimos desde el futuro, cuando son las 4:43 en la ciudad de Punta Arenas, ¿cierto? Las 3:43 en la ciudad de Santiago y Así las es. demás partes del país. Mandándole un abrazo grande a cada uno. Ánimo. Cuarentena no es el fin de todo. Hay esperanza todavía. Hasta otra Saludos, chicos. sobremesa. Abrazos. Chao, chao. Chao, Edu. Nos vemos.